Mis amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos con un tema importante para la ciudadanía colombiana y para los abogados, que es el interrogatorio de parte. Vamos a hablar de en qué consiste el interrogatorio de parte, en qué eventos se dan, cómo es la parte procedimental para efectuar el mismo y de qué forma lo podemos hacer de una forma que sea adecuada, tanto en la práctica y asimismo para la comunidad en general, para que sepan y conozcan un poco al momento de rendir su declaración en interrogatorio de parte dentro de un proceso judicial o prejudicial. Vamos a entrar en materia. Dentro de un proceso judicial se da un acto procesal, que es el interrogatorio de parte, entendido como el mecanismo a través del cual el juez y las partes pueden interrogar, preguntarle a la parte demandante o demandada dentro de un proceso sobre los hechos concretos de la demanda, de las pretensiones de la demanda, de la contestación, de sus mecanismos de defensa, para que el juez tenga esos hechos más claros. Esa es la intención del interrogatorio de parte. Recordemos que el interrogatorio de parte se realiza única y exclusivamente para que son sujetos procesales, parte demandante, parte demandada, demandante en reconvención, etc. A ellos se les practica el interrogatorio de parte. Algunos confunden que es la declaración de parte como testigo. Entonces, partamos que el interrogatorio de parte es aquel que se practica a las partes con el fin de que a través de las preguntas se dé a conocer la verdadera situación de los hechos de la demanda o de la contestación para hacer efectiva nuestras excepciones. Recordemos, mis amigos de Práctica del Derecho, que hay dos formas en que se da dentro de un proceso judicial el interrogatorio de parte. Entonces, puede darse de forma anticipada dentro de un proceso y esto se conoce como una prueba anticipada. Interrogatorio de parte como prueba anticipada. ¿Y en qué consiste este interrogatorio de parte como prueba anticipada antes de abordar el interrogatorio de parte dentro de un proceso judicial? Como su nombre lo indica, se llama prueba anticipada aquella que tiene como fin preconstituir una situación de hecho o de derecho antes de iniciarse un proceso judicial. Entonces, la prueba anticipada de interrogatorio de parte sirve efectivamente para que antes de entrar a demandar a determinada persona, esa persona pueda ser citada inicialmente ante un juez civil municipal, que son los competentes para conocer este tipo de procesos, en los cuales voy a radicar una solicitud de prueba anticipada para interrogatorio de parte, como prueba anticipada. ¿Para qué? Para citar a esa persona que posiblemente voy a demandar y absuelva esas preguntas. ¿Con qué fin? Cada uno determinará el fin que busca con ese interrogatorio de parte y deberá presentar la solicitud ante un juez civil municipal donde le dice y le comenta los hechos y le informa que esa parte va a ser demandada dentro de un proceso y razón de ello se le está citando para que absuelva unas pruebas y dentro de ellas se pueda dar algún tipo de confesión o por lo menos obtener la existencia de una relación contractual. Entonces, dentro de ese interrogatorio de parte se le van a hacer unas preguntas a esa persona donde se le va a informar, diga, ¿es cierto sí o no tal determinación? Usted hizo un acto contractual con fulano, usted se quedó comprometido en tal situación, cuando alguna de las partes ve que carece de un documento, una situación jurídica. Entonces ahí es donde sirve el interrogatorio de parte como prueba anticipada, donde tiene como fin constituir un hecho determinado. ¿A través de qué? De la modalidad de preguntas. Entonces observamos cómo inicialmente tenemos que tener claro, y a la ciudadanía en general, cuando nos citan dentro de una audiencia, un proceso y nos dicen le vamos a hacer la interrogatorio de parte, tenemos que diferenciar si ese interrogatorio de parte lo están haciendo como prueba anticipada o ya dentro del transcurso de un proceso judicial.
Entonces, ese es el interrogatorio de parte en el cual se va a presentar un sobre con unas preguntas, sobre cerrado, en el cual el día y hora señalado el juez le notificará a esa persona que tiene que rendir ese interrogatorio, se le notifica de forma personal ese auto que admite ese interrogatorio de parte y señala fecha, se le debe notificar de forma personal para que esa persona comparezca. ¿Y cómo se le notifica? Las formas de notificación personal que existen, bien sea por citatorio 291, 292 o de forma virtual como hoy día lo está manejando la ley 2213. Entonces, una vez se notifica, pues la persona deberá comparecer, absolver esas preguntas. La forma de preguntar radica en el sobre que contenga las preguntas, o si la persona comparece, el abogado puede decir: retiro estas preguntas que están en el sobre por escrito y se las voy a formular de forma verbal. Y la otra parte deberá contestar esas preguntas entre si es cierto, no es cierto, o en su caso, una pregunta abierta. Ahí se obtendría algún tipo de confesión, o si en su caso no comparece, la persona a interrogar no comparece, entonces lo que hay que hacer, o el abogado lo que tiene que hacer, es que eso genera unas consecuencias de una confesión ficta o presunta. El día señalado para ello, si no comparecen, entonces el juez le va a dar 3 días para justificar su inasistencia, y en caso que no asista, entonces de forma inmediata se va a pasar un memorial al juzgado para que vuelva a señalar otra fecha y hora de audiencia para que se haga lo que se llama la calificación de las preguntas. El juez, bajo el control propio de legalidad, revisará que las preguntas que realizó el apoderado del demandante cumple con los presupuestos procesales y no viola garantías fundamentales. Entonces la pregunta debe ser pertinente, conducente, útil, ¿sí?, para una situación determinada, o de lo contrario las rechazará. Entonces, esas preguntas que el juez acepte son las que se van a tener como confesión ficta o presunta frente a cada una de esos hechos dentro de la pregunta de la que contiene esa pregunta. Esa es la situación del interrogatorio de parte como prueba anticipada antes del proceso. Ahora bien, vamos a entrar a hablar sobre el interrogatorio de parte dentro del proceso judicial. Como todos sabemos, abogados y estudiantes y la ciudadanía en general, dentro de un proceso va a haber y van a señalar fecha de una audiencia. Audiencia inicial, una vez está enterados del proceso, colocaron su abogado, contestaron, van a señalar una fecha que es una audiencia inicial. Vemos dentro del artículo 372 del Código General del Proceso la audiencia inicial, en la cual establece como una obligación imperativa del juez interrogar a las partes dentro del proceso. En esa audiencia, el juez evacuará ese interrogatorio donde deberá absolver las preguntas sobre las situaciones de hecho, de derecho, sobre la demanda, sobre la contestación de la demanda, y las personas lo van a tener que absolver. Una vez llega el día y hora señalado para evacuar esa audiencia, ojo, mis amigos de práctica y al derecho, el abogado, sea demandante, sea demandado, debe hablar con su cliente y establecer muy bien cuáles son las situaciones de hecho, la demanda. ¿Para qué? Para que la persona que tiene que absolver ese interrogatorio de parte conteste lo que es y corresponde al objeto del litigio. Deben de conocer la contestación de la demanda. Resulta inadecuado, es decir, que el abogado no tiene que hablar con su cliente antes de iniciar la audiencia para efectos de comentarle cuáles son las situaciones del proceso, de la demanda, de la contestación, y explicarle sobre qué es lo que hay que informarle, asuntos detallados sobre ese interrogatorio. Entonces, la parte o el ciudadano debe saber que para ese día debe estar informado sobre esta situación. Entonces, es muy importante este aspecto. Ojo, mis estudiantes y abogados, el interrogatorio de parte dentro de un proceso judicial
se le otorga a la parte para que interrogue siempre y cuando haya sido solicitada dentro de la demanda. Ojo, muchos abogados dejan de pedir la prueba de interrogatorio de parte y esto es una prueba. Y al ser una prueba debe ser solicitada. Y si yo necesito interrogar a la contraparte, entonces debo acudir a mi mecanismo de solicitar al juez que una vez el juez termine con esas preguntas que él está haciendo al demandante, una vez termine las preguntas como parte demandada, me dé el uso de la palabra para interrogarlo. Razón de ello debe ser solicitado. No manejo esa teoría en la cual se dice que por el hecho de que el juez debe interrogar obligatoriamente a la demandante y al demandado, por ello, así no lo haya solicitado la parte, algunos de los abogados, dentro de su demanda o contestación de la demanda, debe permitírsele el uso de la palabra para interrogar. Pues no comparto esta situación, pues se considera el interrogatorio de parte una prueba. Entonces, todas las pruebas deben ser solicitadas por las partes. La obligatoriedad oficiosa del juez no quiere decir que si yo no hago uso de mi prueba de interrogatorio de partes, significa entonces que no quiero hacer uso de ello. Razón por la cual no debería corrérsele traslado para interrogar. Recordemos, mis estudiantes y abogados, que las preguntas que el juez le realiza a las partes no es objeto de objeciones. Más adelante vamos a hablar sobre la forma de objeción que se presenta. Estas preguntas que realiza el juez no son objeto de presentar recursos, algún tipo de objeción. El abogado debe estar en silencio, totalmente callado y no interrumpir o inducir a la otra parte a contestar esas preguntas cuando le dice al juez. O contrario a ello, vuelvo y reitero, hacerle algún tipo de objeción. No son objeto de objeción. Usted puede objetar las preguntas de la contraparte, más no las del juez. Las preguntas que realizan las partes pueden ser objetadas por impertinente, inconducencia, superfluas o por no contener una claridad, una precisión frente a las preguntas. Nuestro Código General del Proceso nos habla que para objetar las preguntas simplemente debemos indicar la causal sobre la cual es el objeto de la pregunta y simplemente el juez rechazará o no dicha pregunta. Si el juez le indica a usted que le informe la razón por la cual está haciendo la objeción, pues se hará la respectiva aclaración. Pero lo que el Código General del Proceso nos indica es que se debe indicar es la causal sobre la cual. Señor juez, solicito se presenta objeción a la pregunta realizada por la parte demandante por cuanto no es clara. Señor juez, por cuanto contiene dos hechos. Señor juez, porque resulta impertinente para el asunto. Punto. Si el juez le pide a uno esa aclaración a esa situación, ahí el apoderado deberá aclarar tal situación. Pero lo que la norma nos indica, el Código General del Proceso, es simplemente indicar la causal. El juez resuelve de plano esta objeción, la cual no admite recurso alguno. Es decir, señora juez, hay abogados que insisten mucho en eso. Replanteen la pregunta, sí, modifiquen la pregunta, no peleen con el juez con respecto a esa pregunta que ha sido objeto de rechazo, pues como la norma lo indica, no es objeto de algún tipo de recurso, de objeción. Ya el juez resolvió y ahí tenemos que dejar y más bien no perder el tiempo y modificar, aprovechar eso para intentar cambiar esa pregunta a la forma que se adecue. Los hechos que se establecen dentro de una pregunta debe ser un solo hecho por pregunta. De lo contrario, también será objeto de objeción al contener varias preguntas dentro del interrogatorio. Y vemos cómo en la mayoría de los casos cometemos o la contraparte comete ese yerro en sentido de indicar varios hechos frente a una pregunta. Razón de ello conlleva inmediatamente la objeción para que el juez fraccione, divida esa pregunta y se la haga de forma fraccionada al interrogado. Ojo, mis estudiantes, en un interrogatorio siempre debe comparecer la parte.
no se puede otorgar poder para que rinda ese interrogatorio otra persona. Debe comparecer la parte. Ojo, mis estudiantes, una cosa supremamente importante. Dentro del interrogatorio de parte, el interrogado puede reconocer documentos en los cuales se encuentren dentro del expediente. Pero ojo, y muchos abogados cometen ese error, hay una oportunidad procesal para aportar pruebas y para controvertirlo. Cuando me aportan un documento del cual yo no estoy de acuerdo, pues la parte, para eso tiene la tacha del documento o el desconocimiento del documento. Situación jurídica que de este aspecto yo ya he hablado en otros videos sobre la tacha y dentro de eso el desconocimiento de los documentos. Entonces, si me aportan un documento y la otra parte no dijo nada, el demandante presentó la demanda, me notificaron la demanda, yo miré el documento que había dentro de la demanda, ¿sí? Y dentro del interrogatorio de parte el demandante solicita al demandado que le pongo de presente este documento, ¿es cierto, sí o no? Pues si la persona no realizó ninguna objeción, tacha, desconocimiento a ese documento que se le había incorporado donde él hubiera firmado, pues lógicamente resulta impertinente que se le muestre nuevamente ese documento, pues el mismo no fue desconocido. Contrario a ello, es que cuando esté realizando las preguntas de interrogatorio, la parte no coincida con su declaración frente a lo que hay aquí. ¿Me hago entender? Si la persona dijo, no, es que yo no firmé, es el documento del contrato. El contrato está aquí dentro del proceso. Ahí inmediatamente el abogado, bajo la pericia que tenga, le debe aportar ese documento y decirle, entonces, infórmele al despacho por qué su declaración dentro de este interrogatorio no concuerda con este contrato que está firmado para hacerlo incurrir en error dentro del interrogatorio. Ahí en ese evento sí. Pero si él no ha dicho nada sobre esa situación y está el contrato firmado, no se presentó ningún atache, desconocimiento, sería presentar una pregunta sobre la cual pues no vamos a hacer nada, pues para ello ya estaba incorporada dentro del proceso. Es deber del interrogado comparecer al proceso, al día de la audiencia para absolver. Si justifica su inasistencia antes de la audiencia señalada, el juez revisará una justa causa, ¿sí? Para poder volver a señalar una fecha para que absuelva el interrogatorio. Pero ojo, si el día de la audiencia o del interrogatorio se le dan 3 días a la persona para que justifique esa inasistencia, y si no la justifica, ya no será por una justa causa, sino tendrá que demostrarle al juez una fuerza mayor o caso fortuito para efectos de realizar ese aplazamiento de esa audiencia y vuelvan a señalarle fecha. Entonces es muy importante que si se hace antes una justa causa, simplemente le informa, pero si es posterior a la audiencia, para ello tiene los 3 días de justificación, justifique a través de una fuerza mayor, un caso fortuito. Cuando empiecen a hacer las preguntas, es bueno a veces dejar preguntar. No significa como algunos abogados que siempre van a estar ahí, cualquier asunto objete y objete y objete. No, hay que darle libertad a las partes para que pregunten. Eso sí, si vemos que efectivamente si resulta una pregunta impertinente y conducente, pues es donde debemos actuar. Si resulta una pregunta que ni le quita ni le pone al proceso y el juez tampoco la objeta, pues dejémosla, porque son 20 preguntas que vamos a tener que llevar dentro de nuestros apuntes para efecto de posteriormente decirle, señor juez, ya cumplió con las 20 preguntas que puede efectuar la parte demandante. Y lo que hizo fue que gastó al comienzo unas preguntas que ni le ponían ni le quitaban al proceso, y si yo hubiera estado ahí objetando es como irle corrigiendo a la otra parte ese tipo de preguntas. Entonces es bueno dejarlos un poco que pregunten. La objeción se presenta en el momento. Si hace la pregunta, inmediatamente el abogado levanta la mano al juez o pide el uso de la palabra para que objete, siempre recomendándole al cliente
que única y exclusivamente conteste las preguntas. Una vez se le efectúa, espere un momento, no conteste enseguida, por cuanto uno puede objetar la pregunta y él ya está contestando. Entonces, la objeción se presenta en el momento adecuado dentro del interrogatorio. Entonces, estas son las apreciaciones, mis amigos de práctica del derecho, que tenemos que tener en cuenta en el momento de la interrogatorio de parte como prueba anticipada o bien dentro de la audiencia inicial. Preparar a nuestros clientes sobre ese interrogatorio que se le va a efectuar para que contesten lo que le corresponde, contesten de forma clara, precisa sobre los hechos objeto de litigio y lo que la defensa que debe hacer el cliente es en ese momento frente a lo que le conoce sobre la situación jurídica o sobre los hechos de la demanda. Esa es la situación en la cual siempre le indico a los clientes que es la oportunidad de hablar, de aclararle al juez sobre todas las situaciones que tienen lugar. ¿Por qué? Porque más que uno como abogado el que conoce los hechos es la contraparte. Razón de ello, debe dársele esa información al cliente para que éste pueda contestar. Y el abogado lo que debe cumplir es su deber de objeción frente a las preguntas o al momento de practicar las preguntas, sean abiertas, sean cerradas, es decir, diga sí o no, o aclárele al despacho o infórmele por qué razón, son preguntas abiertas. En ese momento esté muy atento para que cualquier cosita vuelva a preguntar algún detalle que no contestó de forma eficiente para poder ampliar más esa situación y de esta forma obtener un buen interrogatorio de parte. Eso sería, mis amigos de práctica del derecho, lo importante dentro del interrogatorio de parte. Muchísimas gracias a toda la comunidad general. Espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal y que esto le lleve de mucha ayuda al momento en que se le notifique un proceso o cuando ya estamos próximos a una audiencia de interrogatorio de parte. Muchísimas gracias y buen día.